Bienvenidos a una nueva sesión de Ciencias Sociales, esta vez completando lo que es Grecia en la Antigüedad con la parte 2. Comencemos. La economía de la antigua Grecia estaba basada principalmente en la agricultura, cosechando el trigo, el olivo, la vid, aparte de recoger distintas frutas y hortalizas. Pero también es cierto que vivían de la ganadería, la cual se daba especialmente en las distintas zonas montañosas, donde se criaban cabras, ovejas, caballos, cerdos, bueyes y otros animales. Por otro lado, aunque es cierto que la agricultura y la ganadería formaban parte importante de su economía, no podemos dejar de lado el comercio debido a que Grecia se convirtió en un importante lugar estratégico para la compra y venta de productos manufacturados, como ser vasijas griegas, artículos de plata y otro, como ser ropas tejidas, ropas de lana, además artículos de plata y oro, utilizando su moneda denominada dracma. Cabe recalcar que pese a la agricultura, el fuerte económico fue el comercio marítimo. La cultura griega es bastante extensa y abarcó varios períodos y cambios en sus civilizaciones y estructura organizativa. Desde la época minoica y micénica hasta la época helenística, la cual fue la más estable del imperio. No vamos a tomar en cuenta las dos primeras etapas prehelenísticas, que serían la minoica y la micénica, sino que vamos a hablar más de lo que es ya el periodo oscuro, que data desde el 1200 hasta el 800 a.C., o época oscura griega, que es el espacio de tiempo que abarcó desde la caída de los llamados reinos micénicos hasta la creación del alfabeto griego clásico. Esto marca el comienzo de la Grecia arcaica, que es un siguiente periodo. A comienzos de la época arcaica se produjeron importantes innovaciones en el mundo griego. Se recuperó la escritura, comenzó a emitirse la moneda, se desarrollaron ciudades-estado, surgieron legisladores, se formaron ejércitos y empezó a usarse la caballería montada dentro de lo que era la guerra. Un siguiente periodo es el de la Grecia clásica, que es desde el 496 hasta el 336. Este periodo de 160 años cubre las características de Grecia desde la preparación de la Primera Guerra Médica hasta que Alejandro Magno conquista territorio. En este espacio de tiempo, el desarrollo de las polis de Grecia, así como su influencia cultural, consiguieron un esplendor sin igual. Las expresiones artísticas de la Grecia clásica eran tan exquisitas que las otras naciones las querían imitar. Su inspiración principal era la influencia que habían obtenido de otras civilizaciones importantes como Babilonia y Egipto. Sus esculturas en mármol o bronce de porte severo de la mano de artistas se podía magnificar. Eran magníficas, eran muy difíciles de copiar, y entre estos pueden resaltar lo que es Polícleto, Fidias, Mirón, que estaban entre los artistas más importantes. En cuanto a la religión, la veneración politeísta a los elementos de la naturaleza o aquellos que formaban parte del diario vivir era una norma. Por otra parte, la recolección de datos históricos se convirtió en una ciencia especializada que sentó las bases para los registros que quedaron de la civilización.
Es en este periodo tan importante que los filósofos famosos aparecen. Un siguiente periodo va a ser el periodo helenístico, ya desde el 336 a.C. hasta el 146 a.C. Este periodo incluye el declive de Grecia como imperio, ya que se ubica desde el inicio del gobierno de Alejandro Magno. Y además con la derrota de los griegos a manos de los romanos, donde Grecia se convierte en provincia romana. Con este acontecimiento es que el periodo helenístico decae. La palabra helenístico se le aplicó a este punto de la historia por el objetivo griego de extender fuera de sus límites la cultura y la lengua. También se le ha conocido a esta etapa como alejandrina, aunque al comienzo del mismo este personaje tan importante fallece de manera repentina. Nosotros nos vamos a quedar como periodo helenístico. El implemento de nuevas ciencias como la geometría, la astronomía o matemática juegan un papel importante para el descubrimiento de nuevos conocimientos que distrajeron a los griegos de las ideas de los filósofos. Durante la Grecia helénica se construyeron, por ejemplo, podemos hablar del Coloso de Rodas y el Faro de Alejandría, las cuales han sido consideradas como parte de las 7 maravillas del mundo. Grecia ocupó una amplia región, sobre todo en el periodo helenístico, en el cual construyó grandes monumentos, en especial templos dedicados a sus numerosos dioses mitológicos, además de estatuas esculpidas en mármol y bronce que ellos sentían que los representaba. Entre estos tenemos a la Acrópolis de Atenas, al Partenón, el Oráculo de Delfos, como simples ejemplos de muchísimo más que existió en la antigua Grecia. La forma de religión de los griegos siempre fue politeísta, en todas sus ciudades-estado. Los distintos dioses que adoraban los griegos vivían en lo que se conocía como el Monte Olimpo. A los dioses se les rendía culto en numerosos templos que fueron construidos en las ciudades y generalmente este culto se hacía a través de sacrificios animales y oraciones, además de que se les honraba con competencias olímpicas llamadas así debido a que se realizaban en Olimpia. Entre los principales nombres de dioses que adoraban los griegos podemos citar, algunos, aunque existen muchísimos más. Ahí tenemos a Zeus, tenemos a Hades, está Poseidón, vamos a tener también a Atenea, a Dionisio, Hera. Todos estos van a conformar un conjunto de dioses que le van a dar una significancia a toda la vida normal que tenía un griego. Para no olvidar, tenemos aquí una división de las etapas históricas de Grecia, ya donde está demarcado la época oscura, la arcaica, la época clásica y la época helenística. Ya como les había mencionado, las culturas prehelénicas van a estar constituidas por la minoica, por la micénica, desde la época oscura ya podemos hablar de polis griegas. Es por eso que le hemos dado la importancia necesaria. Para terminar, te pido que investigues qué personas destacadas existieron en la antigua Grecia. Nos vemos en la clase virtual interactiva. Chao, chao.